le voy a pedir que me mande un correo electrónico para solicitarle corrección a la jefa de carrera de ser necesario, ¿ya? Es acá, yo tengo acá por persona, en este caso el tuyo, que supongo que no hay inconveniente en que lo compartamos, ¿cierto? Ningún inconveniente. Me autoriza, ya. Entonces, acá está el informe completo, que es donde están tus actividades, que es lo que después va a ser una EVA, ¿ya? Y a ver, en el foro de presentación, no tiene el foro de presentación la primera semana, tiene un presente el 11 de abril, ¿ok? Tiene el quiz el 24 de marzo, que ahí debería estar presente, ¿ya? Y después, foro de interacción, tiene algo sobre el sombrero, pero no en sí la pregunta del foro. Y ahí tendríamos que estar. Y en la problematizadora tiene la pregunta, pero no sé si la adentro o la afuera, y eso tendríamos que revisarlo por interior. Pero de la revisión rápida, acá se ven todas las entradas de la persona. Entonces, todas las entradas implica que en estas 9 semanas tiene que entrar por lo menos una vez aquí, una vez a la semana, que son el equivalente que se pasa cada 7 días. ¿Ya? Entonces, suponiendo de que las clases partieron el 16 de marzo, acá ingresó, vamos aquí a hacer el ajuste, ingresó el martes 24 de marzo. Entonces, la primera clase estaría ausente, la segunda presente, que a su vez también fue la del sábado 28. ¿Ya? Después tenemos otro acceso, que es el 10 de abril, que ahí es el equivalente al presente de acá, y después no tenemos acceso acá hasta el 29. Y después acá en mayo se considera un rango más amplio, por eso ya había pasado que iban a suspender, que no iban a suspender, y ahí puede ser que con esta clase tenga presente las dos más la de hoy, ¿ya? Ah, ya, Pero ok. si fijamos, dentro de lo que son, esta vendría siendo nuestra semana 9, tendría que haber ingresado una vez cada 7 días, son 9 veces, y acá registra 5 ingresos. Lo que Ah, tendríamos que ya. hacer es como revisar detalladamente Ujú. cuáles son la que no coincida para revisar si eso no coincide, pero si más o menos usted me dice que anda por ahí por el 60%, eso es más o menos lo que tiene que tener por la cantidad de ingresos que registra acá la plataforma. Que Ok. después uno, claro, después uno puede ver acá el detalle y claro, pues, sale aquí, vamos a verlo desde el inicio, que esto no se hace todas las semanas, sino de que se revisa, se cuenta ya 7 días para atrás, tiene acceso, se deja presente. Claro, entonces la primera semana no estaba presente porque dice acá que su primer acceso fue el 24 de marzo. Sí, sí. Entonces la primera, Sí, sí, esa, eso es verdad. así es. Entonces, es así como se va revisando eh, cuando a veces no se puede revisar porque, no sé, no encontraron la actividad y todo. Yo lo que me fijo, y trato de ser bien cuidadosa en eso, es de ir al curso, buscar al participante y voy acá por apellido viendo, ok, accedió o no accedió. Por ejemplo, acá tenemos la A. Entonces, para esta semana van a quedar presentes Alondra, Ujú. Camila, María Belén, Julie habría que revisar cuándo ingresó, pero tal vez va a estar presente, porque son menos de 7 días, y Ah, ok. Elizabeth. ¿Me fijo? Sí. Entonces, por ejemplo, ahora voy a ir acá, me va a salir Mariane, 7 días. En este momento no Ah, está ya, ya sé el presente, límite. pero se conectó acá. Y estas conexiones acá en la sesión, vamos a considerar que esta sesión que hicimos especial la dejemos presente. Pero en lo Ah, ok. posible es bueno entrar por último a mirar, a leer, y eso va acá después, les deja el acceso y así no hay ninguna discusión. Independiente que ponga estoy presente, no estoy presente, el hecho de entrar considera actividad en la plataforma para mí. Sé que hay otros profes que lo obligan a ustedes a poner presente o acuso recibo, etcétera, pero para mí lo que importa es que la persona entre y lea algo en el aula virtual, Ah, ok. Ya, ¿ya? sí, clarísimo. Ahora, respecto a las actividades anteriores, lo que les recomiendo es que un día que tenga tiempo y ganas, vaya revisando, por ejemplo, foro de presentación. Haga el foro de presentación, porque después todo eso lo vamos a mirar acá en un informe, que eso yo creo que se lo vamos a postular ya la semana 14. Y acá
tiene que ver con el mismo reporte que estaba sacando yo. Entonces se saca uno por el curso y se va viendo, por ejemplo, ya, ¿quiénes tienen estamos ahora en la problematizadora 2, ¿ya? Busco acá al Ujú. estudiante, le pongo acá y voy viendo. Entonces aquí veo, ya, quienes ya hicieron sus intervenciones, y ahí por lo menos ya sé que estas personas ya lo hicieron, intervinieron, interactuaron. Y, por ejemplo, si lo doy al revés, sé que estas personas aún no han hecho la problematizadora. Y después ya me voy a la problematizadora y la reviso una por uno. ¿Me explico? Sí, sí, clarísimo. Entonces, lo importante es de que independiente, si no alcanza a poner presente, pero el hecho de ingresar, es decir, entrar acá y pinchar en la experiencia 2, y si Ujú. quiere, no sé si usted ahora está en el computador o está en el teléfono, vaya y lo podemos revisar. Y si hay alguna duda, de todas maneras, mando el mail y podemos cotejar cuáles son los días que tiene ausente y cuáles son los días que tiene presente en base a los accesos. Pero por Ya, lo sí, menos sí, el me primer quedó claro. día, ¿ah? Sí, sí, me queda súper claro. Ya, pero por lo menos el primer día, que es el que pudimos revisar a la primera, claro, pues su Ujú. acceso fue después, como a la semana 2 o 3, habría que ver. Entonces ahí puede ser que tenga 2 ausencias al inicio. Ya, Y eso es lo que le está jugando en contra hoy día, pero hoy día, bueno, hay que dejarla presente hoy día y ahí hay que ver cuánto porcentaje le está dando. Y después otro también, se puede solicitar una corrección en la medida de que estén las actividades. ¿Ok? ok, ya, sí, muchas gracias. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda o con eso le queda claro, y si no, lo podemos ver al final, en privado, fuera de grabación. ¿Ya? Profe, yo una consulta, yo soy Teresa Hernández, que vi justo cuando le estaba revisando a la Marian, que sale como ¿Ya? que hace 3 días que no me conecto y yo me conecté incluso hasta ayer porque he estado viendo el tema que hay que mandar. Solo Veámoslo, eso. veámoslo. ¿Y ahora estás conectado, Teresa? Perdón. Sí, sí estoy ¿Estás conectada. conectada desde la aplicación móvil o estás conectada desde el computador? No, móvil. Ya, te comento lo que pasa a veces con la aplicación móvil y para que todos lo tengan claro. Ya, Mm, dentro de la aplicación móvil, ¿volviste a ingresar o era que te quedó guardado ciertos datos en la aplicación móvil? No, o sea, yo me meto a la aplicación y ¿cómo se llama? Y descargué la y todas las cosas y a veces me meto desde el correo cuando usted manda los links. Ahí. Ya, ok, pero mira, lo que te quiero pedir, en este momento estás desde tu aplicación móvil. Sí, Ya, necesito que vayas al curso Pensamiento Innovador 26 días, ¿ya? En el 172 que les va a salir a ustedes, porque es el código de la carrera de ustedes, ya, ¿ya? Y que se vaya a la unidad 2, consulta, la pregunta problematizadora, ¿la respondió? sí. ¿Sí? Ya, busquémosla. Ya, acá, dentro aquí. A ver, Esa- No, acá la a ver, problematizadora, la pregunta 2 no está en la pregunta específica de la carrera. Vamos a ver si la respondió por fuera. ahí estoy. Ya. Dice que esto fue el 25 de abril, ¿ya? O sea, 25 Ya, de abril. Vamos a ir a mirar el... Ya. Estamos hoy día 16 de mayo, ¿ya? ya, Ok, ya. Dice de que la última vez que hizo como clic nuevo, no clic de que esto esté descargado, fue el 1 de mayo, ¿ya? Entonces, si ayer ya. ingresó, mi consulta es, ¿serían datos que quedaron guardados
o hizo un clic nuevo sobre, por ejemplo, ahora responderle a la compañera. Porque acuérdense que, por ejemplo, la problematizadora era que ustedes respondieran su punto de vista y después responderle a la compañera, pero de la pregunta específica de la carrera, ¿ya? Ah, ya. No, Entonces, eso si, no. por ejemplo, uno se queda con Solamente los inglés. datos guardados, por ejemplo, acá, ¿Mm? yo después incluso el 9 de mayo, la semana pasada, yo le respondí, no sé si eso usted lo revisó, le respondí en privado. A casi todos yo les respondo en privado cuando voy y les digo, oye, necesito acá, responda él únicamente, el foro asignado. Entonces, si usted entra ahora y revisa eso, debería tener actividad. Pero si solo es los datos que estaban guardados, que ya estaban guardados, puede ser que ahí con las aplicaciones móviles de un inconveniente, porque hay persistencia de datos, ¿ya? Ya, ya, Entonces, lo que profe. necesito ahora es que desde la aplicación móvil vaya y que responda, pero lo que usted está respondiendo, por ejemplo, en ese momento respondió esta pregunta genérica de acá, que aún no estaba activada, que fue cuando recién se entregó la prueba 1. Y Ya, esta pregunta se activó el 2 de mayo, ¿ya? ya. Y Y entonces ahora ahí, tengo que contestar. esta pregunta, que es la del 2 de mayo, que es desde acá, se le deja el contexto. Imaginemos un grupo de técnicos de educación diferencial y se le hacen estas preguntas en base a lo convergente, que es lo que ya me respondió, pero en específico para un equipo en particular del área del técnico diferencial, ¿ya? Ah, ya. Y eso ahí hay aquí varias compañeras que lo han hecho y la idea es que usted lo responda y después busque ahí a alguna compañera y le haga algún aporte en cuanto a alguna, algo que le pueda incrementar, mejorar su respuesta, pero enfocado en el área de educación especial o educación Ya, diferencial, como usted, perdón, aquí se llama educación diferencial e inclusión, ¿ya? sí, ya. Ya, profe, muchas gracias. Revíselo y después, si no, fuera de grabación, lo volvemos a revisar y ahí vamos a ver de que va a estar todo bien cuadrado, ¿ya? Ya, muchas gracias. De todas maneras, para tranquilidad de la gente que ya se conectó con el Teams acá, yo igual tengo un reporte de quienes se conectaron, ¿ya? Por Ya. ejemplo, las personas que tienen problemas con el aula. Ya, chiquillas, ¿alguna duda con la pregunta problematizadora antes de que vayamos al trabajo propiamente tal? Yo en el trabajo propiamente tal, siempre yo voy dejando acá en anuncios docentes. Ahora, esta semana no he dejado el anuncio porque es la EPE, pero acá va a quedar el anuncio y que está la pregunta problematizadora que teníamos y estamos acá. Entonces, sobre esto hay material y dejé una plantilla que es opcional. Importante esto, es opcional ocuparla, pero como el trabajo pide que tengan un tipo de letra, un interlineado, lo que vayan a ocupar, eh, hace 2 semanas en el aviso, en este aviso y en el anterior está esta plantilla para que en el fondo eh, se pueda utilizar en caso de que ustedes necesiten acá. Voy a guardarla acá, EP2. Entonces, si no hay dudas de la problematizadora, pasamos al tiro a hablar de la EP2. Ya. ¿Ninguna duda de la problematizadora ahora? ¿No? Ya vamos con la EP2. Ya, chicas, ¿le adelantaron las pruebas o van a tener la semana entrante con el montón de pruebas? ¿O ya las tuvieron? Hay algunas que están autorizadas para la próxima semana. Ah, ya. Ya, que algunos no habían pedido como... Algunas carreras pidieron adelantar las pruebas y en otros yo las dejé ahí porque como no puedo cambiar la fecha del aula virtual, simplemente la dejé acá, pero en la medida de que se pueda vamos a verificar los envíos anticipados, ¿ya? Ya, necesito saber si todas ustedes leyeron este caso. Yo dejé un resumen en donde tenemos un material compartido, ¿ya? Pero necesito saber si todos habían revisado el caso, qué es el contexto, que hay un parque central en la ciudad y
entender cómo la problemática del caso, ¿ya? Si todas lo revisaron, también hay problema. Si no lo han revisado, es importante que lo revisen, que lo lean antes que vayamos al resumen, ¿ya? Hola, profe, Sí, buenos sí, lo días. leí. Ya, me parece bien. Hola, hola, ¿quién se viene integrando? Hola, buenos días. Con María Belén. Sí, buenos días. Buenos días, profe. Revisé la EP que usted mandó, que es la EP2, la que nos va a explicar, y quise adelantar un poco el trabajo. Lo estoy adelantando, lo tengo más o menos listo, pero algunas cosas no entendí mucho del trabajo. O sea, como del inicio, pude responder las preguntas que habían relacionadas del texto, del caso, pero sé que al principio antes de responder las preguntas había que hacer algo. Y esa Ya, parte mira, no lo lo que pasa, entendí. un momento, lo que pasa es que no es necesario que usted responda a todas las preguntas que están ahí, ¿ya? Ese es el primer punto, sino primero entender el caso, ¿ya? En Ujú. base al entendimiento del caso, lo que uno tiene que hacer es un análisis, ¿ya? De identificar el problema, ¿ya? Luego de ello, en idear o pensar en el desarrollo de un prototipo y buscar la reflexión del proyecto. Por eso es que yo dije acá esta, esta plantilla como para que se puedan orientar, porque las preguntas que están ahí implicarían que tal vez yo me voy a demorar más de lo que piden ahí, que uno debería tener como máximo las páginas de desarrollo para esto. Ya, entonces, mi recomendación es que más allá de responder las preguntas que están ahí, es que usted o ustedes, porque son un grupo, ¿ya? Se preocupen de, primero, entender el caso. Aquí están como las instrucciones que están después ustedes, si la ocupan esta plantilla, la tienen que borrar. Entonces, lo primero es, más o menos, tener un análisis de la situación, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Entender cuál es el requerimiento, ¿ya? ¿Fue comprendido el requerimiento del caso? Es decir, ¿para qué en el fondo a ustedes los contratarían como equipo de innovación? Perdón, la compañera que me estaba preguntando que... Que no supe hacer esa parte de analizar el caso, que como le comentaba, respondí solamente en las preguntas. Ok, entonces lo que puedes hacer es clasificar las preguntas, porque las primeras preguntas son dirigidas a eso, pero no es que uno tenga que responder tal cual la pregunta, sino que en el fondo, cuando hablamos de análisis de caso, lo que uno busca son el problema, la causa del problema y las consecuencias del problema. ¿Ya? Que acá hay 3 preguntas sugeridas. Acá hay algunas preguntas sugeridas, pero solamente habla de como las causas y variables, ¿ya? Que serían esas dos, y esas son parte del análisis, parte del problema. Yo acá le dejé otra más, que en el fondo como para orientar, pero mi orientación ahí es que usen una mirada crítica sobre las debilidades actuales de la empresa y cómo afectan, cuáles son. Siempre uno tiene que pensar que cuando hace un análisis de caso, uno tiene que ver en el problema, cuál es el problema, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias que está trayendo a, a la empresa, al organismo, a la fundación, al colegio, si que esto fuera un colegio. Eh, Dado así, mira, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con el caso. Acá en el caso, la empresa es Parque Central, ¿ya? Ahora, acá, en este caso, hay aspectos que tienen que ver con los desechos y su basura. Pero si uno analiza que ese es el problema,
que dicen, ya tenemos un problema acá con esto, pero este problema tiene consecuencias, que son esas las consecuencias que nosotros estamos viendo, pero las causas son de que pueden ir desde que que no se gestionan adecuadamente, pero también está la distribución, pero más allá de lo que no dice el caso, también tiene que ver a lo mejor temas que tienen que ver con la educación de las personas que visitan el parque, porque tal vez, no sé, les falta señales éticas, porque les da flojera dejar esto. Entonces, la idea es de que cuando ustedes analicen la situación siempre vean, ya, bueno, tenemos el problema central, que hay un problema con los residuos, los desechos, etcétera. Esto trae una serie de consecuencias y lo importante sería ver las causas que pueden estar acá escritas en el caso o que ustedes las podrían determinar que no están escritas en el caso, pero que en el fondo con alguna fuente externa, uno indique por qué se producirían problemas de este tipo. Y ahí ustedes lo pueden contrastar con el caso. ¿Me explico? No, no, ya estoy Ya. comprendiendo. Ya, entonces, para todos, lo primero es que cuando se habla de la introducción al análisis de la situación, es que uno haga un análisis de la situación o análisis del problema. Y eso debería ir ahí señalado en cuanto a lo que tiene que ver con responder el caso. Ahora, en el caso para ese punto, solo dejo estas dos preguntas, pero insisto, uno puede responder, puede basarse en esas preguntas o puede en el fondo basarse en desarrollo de proyecto. Y desarrollo de proyecto lleva análisis de la situación o análisis del problema, lleva la identificación de oportunidades para idear y diseñar un prototipo, en el fondo que uno ve ahí cómo idear un prototipo. Entonces ahí son oportunidades desde el punto de vista de que hay técnicas de innovación, que nosotros la vimos en la sesión anterior y en la clase anterior, yo les dejé unos links, pero los puedo volver a enviar, y que tiene que ver con, por ejemplo, hacer una lluvia de ideas, cómo uno idea este prototipo, ¿ya? Que puede ser un brainstorming, puede ser también análisis de causa-efecto, puede ser también un viaje del usuario, y hay una serie de técnicas que uno puede usar para idear un prototipo que vaya y que mejore esto, y después que uno idea el prototipo, piensa en este desarrollo, ¿ya? Y ahí en el fondo, después que uno ya tiene esto, y en el fondo ya ve cómo se van integrando esto, es cuando pasa la etapa de que uno valida el prototipo y para eso tiene que presentar un plan. De decir, ya, entonces a nosotros se nos ocurrió esto, pero primero no le vamos a poner a todo el parque nuestro piloto, sino que nos vamos a concentrar en cierta área, puede ser zona geográfica o en ciertos lugares o enfocado a ciertos elementos, y ahí ustedes van a tener que poner varios supuestos. Y una vez de que uno hace esa validación, espera medir algún resultado, ¿ya? Entonces, desde acá, acá se espera que ustedes respondan algunas, no todas, porque si no, no daría por la extensión de la página. Hay que uno diga y qué ajustes le podría hacer al prototipo, pero eso va a depender de lo que ustedes hayan puesto como validación. Entonces, en el fondo, si ustedes decían, si se disminuyó el uso por ejemplo, acá nosotros decíamos eh, de que acá hay ciertos problemas que cuando se midieron, por ejemplo, los visitantes decían que había un 40 años que encontraban que los basureros eran difíciles de localizar, o sea, no había señales, no había, como que en el fondo no los ubicaban, ¿ya? Otro tenía que ver acá con los desechos generados, de que al final el 50% eran orgánicos. No sé si todos ubican esa palabra, si no, la pueden consultar. Y que había un 30% reciclable como plástico y otros. Entonces, desde ahí tal vez el prototipo tendría que estar orientado como a desechos, pero clasificados con algún punto limpio. Y sobre todo en la carrera que es la de ustedes, tal vez debería haber más enfoque como en la señalética, en la educación del usuario, en alguna infografía, porque no estamos pidiendo que usted solucione todo el problema. Solo estamos diciendo que haga alguna idea, algún prototipo, alguna sugerencia a que mejore parte del problema. Que eso es lo que tiene que ver aquí con la innovación cuando se habla de pilotos y se habla
de llevar a cabo alguna idea que en el fondo contribuya a la solución del problema y que después puede ir creciendo y puede ir escalando. ¿Me explico? Confirmen. Sí. Sí, profe. Ya. Sí, Ok, profe. voy a buscar un material complementario que les preparé. No sé si alguien tiene así como alguna otra duda en particular para buscar ahí material complementario que les preparé. Y si no, también lo podemos ver. Pero lo primero es, no es necesario responder todas las preguntas que están ahí, ni necesariamente que sean las mismas preguntas que están ahí, sino que usted estructure su proyecto en base a problema, idear un piloto, cómo validar ese piloto y cuál sería el plan de ajuste una vez que ya tengo los resultados de mi piloto. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces, profe, para poder entender, porque estoy anotando todo, pero para poder tenerlo entonces claro, tenemos que analizar el caso, Sí, poner como las características del problema del caso y problema, causa, consecuencia puede ser, o características del problema como tú los mencionas. ya. ¿Ya? Esa sería el ítem 1. Como ver las causas y Problema, causa y consecuencia es una muy buena manera de analizar problemas, pero también existen otros métodos. ya, perfecto. Pero lo importante es que haya un análisis de problema. Antes de concentrarnos en la solución, yo tengo que ver el caso y como equipo y en cualquier problema, innovación, así mismo como cuando ustedes van a colaborar en los diagnósticos de los niños, primero es, más allá de que digamos, es que el niño se porta mal, bueno, pero ¿cuáles son las causas? No es De solamente que por qué el se porta mal. niño... Sí, así es, Perfecto, tal profe. cual. Entonces, en base a ese Gracias, análisis profe. del problema, ahí usted recién dicen, ah, ok, ya vimos el problema, las causas y las consecuencias, por ejemplo, si es que utilizan ese tipo de análisis. Y en base a eso, establecemos qué tipo de ideas podrían ayudar. Y ahí es cuando pasamos por el proceso de innovación. Mira, les voy a acá compartir algo, pero lo vamos a ver en las metodologías de la innovación, que podría ser, por ejemplo, doble diamante o design thinking, ¿ya? No sé. Y ahí pasamos del pensamiento convergente al divergente, ¿ya? Para todos, claro de que al final nosotros estamos viendo un curso en metodología de la innovación que consiste en esto, en entender un problema, descubrirlo, definirlo, y esto pasa de divergente, que era la unidad anterior, que era como decir, ah, lluvia de ideas, análisis de los sombreros, que en el fondo ir y ver las cosas desde distintos puntos de vista, y ahora estamos en lo que tiene que ver con pensamiento convergente, que consiste en toda esta otra etapa de la innovación, que es como, ah, ya, está bien, ya hicimos todas estas cosas de la lluvia de ideas, etcétera, etcétera, de los pensamientos múltiples, los escuchamos a todos, empatizamos con todos, y ahora lo que tenemos que hacer es definir esto. De ahí, en la definición del piloto, ustedes, claro, podrían decir un puro piloto, o podrían decir, bueno, tenemos una, dos, tres soluciones y hasta ahí está bien, si tampoco es que queremos que se vuelvan expertos en innovaciones, como que tengan conocimiento de la innovación. Entonces ustedes mencionan tres cosas, o cuatro, o cinco, pero solamente desarrollan una, porque al final es un piloto. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, habría que mejorar la señal ética, habría que hacer basureros nuevos, habría que hacer clasificación, habría que hacer, no sé, encuestas de puntaje, etcétera. Entonces, en base a eso, ustedes dicen, ya, vamos a partir con esto, y parten con un piloto. Y ese piloto es el que después se prueba, se desarrolla, y uno dice, ya, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Y evalúa después cómo funcionaría ese piloto. Pero todo es teórico, salvo cuando usted ya vaya y pruebe el piloto en una basurero de verdad, en un parque de verdad. Pero como acá no tenemos el parque, lo que se evalúa en esta entrega es que usted haga una propuesta, ¿ya? Y en base a esa propuesta, usted después
diga cómo yo mediría esa propuesta, si tuvo los resultados o no. No sé si con eso me explico o se aclara un poquito más. Coméntenme. No se está explicando. Profe, Dígame. o sea, sería como poner en cierto modo los porcentajes también. Puede ser con porcentajes, ¿ya? Que es una muy buena manera de en el fondo No de ayudar a justificar. que esto esté más claro y que se justifique, porque en el fondo si tú partes con porcentajes, que no es que el caso entrega unos porcentajes, Sí, ya. Si usted parte con porcentaje, después cuando haga la medición de su piloto, si usted logra, por ejemplo, decir, en base a que los... Estoy inventando porque no estoy... Ojo, esto lo estoy inventando, no es necesariamente que esta sea su solución ni que esto tenga, pero por ejemplo, si usted dice, ya, como decía el caso, que un 50% de los desechos eran orgánicos, una de mis soluciones puede ser que hagamos, en vez de clasificación de residuos, que sea com- compostaje. No sé si ubican ahí lo que es el compostaje, sí, ¿ya? Entonces, usando ese porcentaje, tú dices, ok, efectivamente, el 50% de los residuos son orgánicos, que a lo mejor ese es el que se determina que es el que produce los malos olores, porque en el fondo queda en cualquier parte, etcétera, en base a cómo ustedes lo quieran analizar. Y dicen, efectivamente, se nota que están esos residuos ahí, pero pues para medirlo sería si la gente está ocupando los compostajes o no, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es como en el fondo, se podría poner ahí eh, una de los pilotos podría ser enfocado en que se pongan estos elementos de módulos o almacenes o tratamientos que en el fondo nos llevan a que esto tiene que ser ahí unas salas de compostaje distribuidas en el parque. Y solo nos enfocamos en desecho orgánico y eso es válido. ¿Me explico? sí, Sí, profe. Ya. O puede ser al revés, que en el fondo ustedes digan, pucha, pero es que lo del compostaje es más complejo, por la logística, em, porque después hay que tener otra empresa que no sé, pues que ayuda a colaborar con esto. Ya en el fondo que ustedes, no es necesario que ustedes diseñen ustedes propiamente el dibujo, sino que pueden poner esto, pero siempre y cuando le pongan después la referencia en APA de dónde sacaron la imagen. Em, Puede ser que alguien diga, no, sabes que a mí no me tinca lo del compostaje. A mí me parece mejor, por ejemplo, la clasificación, y aquí vamos a hablar de los desechos reciclables, punto limpio, ¿ya? Entonces acá está. Y puede ser de que ustedes digan, bueno, es que un 50% es lo orgánico, pero el otro 50% es de los no orgánicos, y alguien puede idear que quiere partir con esto primero porque al ser no orgánico no son biodegradables. Tengo latas, tengo plásticos que están ahí en el parque y que al final terminan siendo peor que lo orgánico, y eso va a depender de cómo lo haya discutido el equipo. Entonces, puede ser uno, pueden ser los dos. Lo importante es después cómo ustedes lo argumentan y lo justifican, pero no hay una sola respuesta correcta, porque esto no tiene que ver con un caso que es de producto, en el cual yo veo, que les quedó bonito el producto y todo, porque no tenemos el tiempo como sería tal vez un ramo práctico ahí en presencial, sino que esto tiene que ver más con el proceso de la innovación, que es que el grupo analiza el problema,
proponga soluciones y una de esas soluciones la piensa en un piloto. ¿Me explico? Entonces puede ser esta solución, o puede ser la otra solución, o puede ser otra más, mucho más creativa. ¿Ya? Por ejemplo, les doy un ejemplo de uno que me gustó bastante el año pasado. Creo que lo tengo por ahí. Mira, les comento, por ejemplo, que los chicos hicieron la solución creativa era que habían hecho como un circuito. Entonces era que con el circuito, en el fondo, como hacerle para incentivar a que la gente ocupara los desechos, era como que le habían puesto gamificación a las personas que... ¿Todo ubican el concepto de gamificación? ¿Hay alguien que no? En educación como que se ocupa bastante. Me confirman. Gamificación. No sé si habían escuchado hablar de la gamificación. Sí, estimada profesora. Ya. Entonces, uno de los chicos, en base a como ellos eran también del área de educación, en base a esto, su proyecto, su aspecto era como que en el fondo hacían el circuito hicieron como un circuito de basura limpia. ¿Ya? Y en el fondo era como desarrollar, era partir con un piloto que en el fondo tuviera que ver a que si clasificaba los desechos, si apretaba los desechos, en el fondo les diera como un tipo de puntaje y en el fondo que le aplicaron gamificación. ¿Ya? Otros se enfocaron solo en las señales éticas. Y así, la idea es de que ustedes como grupo o con la ayuda, también no está prohibido usar IA. Si ustedes, en base a la IA, quieren, por ejemplo, que los ayude con su lluvia de ideas que tendrían para soluciones, también lo pueden incorporar. Lo importante es que después declaren el uso de la IA en el APA, ¿ya? Y en base a eso, de que tomen una de esas ideas y esa idea después le hagan el proceso de, cómo sería este piloto, cómo haríamos la medición de este piloto si funcionó o no, y cómo serían los ajustes del piloto, ¿ya? Ok. Ya. Entonces, teniendo claro eso, y parece que acá, PowerPoint, ya. Esta no se la he mandado, se las voy a dejar hoy día enviada. Ya, la idea, a ver, tomando en cuenta el síntesis del módulo 2, me parece que esto lo había enviado en un correo que les mandé la semana pasada cuando se cayó la plataforma, ¿ya? Y se parece que no lo había Sí, vuelto a profe, enviar lo envió por... en su. Ya, perfecto. Entonces, en base a eso, acá están como los contenidos clave de... Oh, me acabo de dar cuenta que tenía una falta de ortografía. Perdonen. Ya. Ok. Tenemos acá lo que es el pensamiento convergente, ¿ya? Entonces, la idea es de que ustedes van a, siempre pensando ahí, primero nosotros conformamos nuestro equipo, eso podrían dar alguna introducción, tener claro acá de que ustedes van a tener que seleccionar las ideas, ¿ya? En base a lo que hagan con su lluvia de ideas, como más allá de descartar propuestas, ahí si quieren pueden decir, ya, para idear el piloto nosotros hicimos una lluvia de ideas de de 5 elementos, o ocupamos las tarjetas. Para eso, igual es importante de que si ustedes quieren, solo si quieren, pueden visitar esta página que es designThinking.es, que yo se la había compartido en la experiencia anterior. Y acá, en las técnicas de innovación, uno puede buscar netamente en las técnicas de innovación en qué etapa estoy. Y busco acá, estoy en la etapa de ideación, que es donde quiero definir mi idea. Y pueden buscar una técnica, porque hay técnicas que sirven, como por ejemplo la que ustedes conocieron en el trabajo anterior, sirven para empatía, pero también sirven para ideación. Es decir, sirven para entender las causas del problema, pero sirve entender también para tener otra idea, ¿ya? Entonces, ustedes eligen una, ¿ya?
que puede ser aquí, dentro, fuera, un diagrama, una matriz, o la más simple o la más conocida, que es lluvia de ideas, ¿ya? Y en base a eso, tienen varias ideas. Y de esas deciden, nos vamos a quedar con esta, y lo pueden argumentar brevemente, o simplemente decir, nos vamos a quedar con esta. Una vez que tienen eso, van a la etapa del prototipado. Y en el prototipado, ustedes pueden decir, vamos a partir con una maqueta, vamos a partir a lo mejor con un póster, o vamos a tener primero algún diseño, y ese diseño en realidad aún no lo vamos a llevar al parque, sino que lo vamos a validar con algunos usuarios, vamos a hacer un estudio de mercado. Entonces, también es de que a veces los prototipos no necesariamente se hacen con trabajo de campo, efectivamente, y se implementan ahí directo en el parque, sino que a veces los prototipos son maquetas, son dibujos, son prototipados de aplicaciones, y que uno en el fondo lo presenta a ciertos usuarios clave para después decir cómo yo voy a eh, recibir posibilidades de mejora, que eso es lo que busca un prototipo, de que en el fondo uno diga, y en base a lo que ellos me digan, yo voy a recoger estas sugerencias, y esas sugerencias vamos a elaborar un informe, ¿ya? Entonces, puede ser que uno diga, ya, ok, yo voy a hacer, en vez de hacer como esto y directamente poner el compostaje, a lo mejor puede ser de que yo diga, bueno, en vez de hacer el compostaje en su totalidad, voy a hacer el póster, ¿ya? Ahí como diciendo qué es lo que tiene que llevar, es decir, cuál sería el objetivo, si las personas conocen sobre eso, cuál va a ser mi audiencia. Entonces uno podría decir trabajadores del parque, no necesariamente usuarios del parque, o usuarios y trabajadores, ¿ya? En el fondo, si sabía de que estaban estos desechos, porque a veces los problemas se producen porque la gente no sabe el daño que hace, o no sabe de qué esto afecta, o etcétera. Y desde ahí ustedes lo que pueden indicar de que lo que después pretenden medir o mejorar con el prototipo tiene que ver en, ¿les gustó el prototipo, sí o no? ¿Lo consideraron una buena idea, sí o no? Entonces, no es que ustedes necesariamente hagan los ajustes, sino que en el fondo digan, y esto se va a ver con una encuesta de usuarios, y sugieren algunas preguntas, que es más o menos lo que está ahí. Pero no tiene que ver con que hagan todo el proceso, porque justamente lo que tiene que ver con el pensamiento innovador es con que ustedes se adapten a esta metodología, que en el fondo sepan de que a veces es buscar varias ideas, pero no todas llevarlas a la práctica. Y muchas de estas ideas a veces no ven la luz después, pero ahorran dinero de que en vez de que uno llegue y lo implemente mal, mejor esto se estudie, se trabaje y ahí se implemente. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ahí, por eso es aquí que usted identifique la hipótesis, por eso se hablaba de que esto puede ser un prototipo en papel o puede ser una maqueta, y ahí en el fondo es ver ahí cómo sería la evaluación de resultados, y que más allá de resultados numéricos también pueden ser resultados, está bien que sean numéricos como lo dijo la compañera, si eso es mejor porque lo que es numérico es más fácil de medir después. A veces es más fácil de plantear o de preguntar, pero pues es mucho más fácil medir, pero también pueden ser cualitativos. Entonces, si ustedes son como más del área de educación, tal vez a veces es bueno, más allá del número o más allá de la nota, como dicen algunos, es como ver, ya, entonces el niño, ahora pensando en un alumno, por ejemplo, ¿por qué se portaba mal? Y ahí en el fondo podía ser, no sé, puede ser de que a lo mejor sí se está tomando sus medicamentos, pero tiene alguna otra frustración, etcétera. Y en el fondo lo que ustedes esperan, más allá de que, no sé, de que mejore su rendimiento académico, es que mejore su comportamiento o mejore su actitud. Y los resultados no son simplemente cuantitativos, de que, no sé, porque a veces cuando tenemos también personas, por ejemplo, con algunas neurodivergencias y que académicamente pueden tener muy buen rendimiento cognitivo, pero que lo que se está buscando es como mejorarle el comportamiento. Entonces, pensándolo, llevando a la carrera de ustedes,
los análisis de resultados y los ajustes del prototipo no necesariamente tienen que ser con un prototipo implementado y no necesariamente tienen que ser numéricos, sino que en el fondo es tomar una idea, ver cuál sería tu primer prototipo y no solo de corregir, sino de que en el fondo esa idea fortalecerla para que se vuelva una idea más funcional y más efectiva. Entonces, por ejemplo, pensemos en el compost. Si alguien va y apuesta por el uso del compost, puede ser de que en vez de llegar y comprar y instalar el compost, es primero ver dónde serían los puntos que sería bueno instalarlo, hablar como del plan y que en base a una encuesta con los trabajadores del parque o con los usuarios del parque, después se determinara cuál sería el siguiente paso del prototipo. Pero para esta entrega sirve de que sea idea, un piloto bien básico, porque existen los prototipos de alta fidelidad y de baja fidelidad. Pero acá se podría ocupar un prototipo básico y después cuál sería el paso siguiente en otro prototipo ya más de alta fidelidad o ya implementándolo en el parque. ¿Me explico? Comenten, porque si no, después me quedo con la Sí, impresión de que profe. las confundí en vez de ayudarles. Ya, chiquilla. Entonces, más o menos, ustedes pueden ocupar esta plantilla o no. Lo importante acá, no se preocupen si se pasan un poquito, ¿ya? Cuando hablamos de desarrollo, no hablamos de los anexos, no hablamos de eso, sino que en el fondo las 3 páginas lo que habla es, por ejemplo, máximo media página para el problema, ¿ya? Y después, por ejemplo, después media página para la ideación y después tener una página para el desarrollo del prototipo y otra etapa para la validación, plan piloto y ajuste, ¿ya? Y ahí las imágenes no cuentan si que van a poner fotos, capturas, eso no cuenta en la extensión máxima del trabajo. Entonces, si bien dice que son 3 páginas, pero estamos hablando solo de 3 páginas del desarrollo. No estamos contando tal vez, inclusive no estamos contando el análisis del problema. En las 3 páginas de desarrollo, la idea es como ver ahí cuál fue su idea, cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a validar y cómo después van a hacer ajustes a esa validación. No sé si esto aclara como el camino para que puedan obtener la mejor nota, pero más allá de la nota, es como que se cierre bien la unidad en cuanto a lo que es el pensamiento convergente después de ya haber pasado por pensamiento divergente. ¿Ya? Ya, revisemos la rúbrica, qué es lo que se va a evaluar y cómo se les va a poner la nota, que a veces eso también les importa mucho a ustedes como estudiantes. Ya, para esto hay unos aspectos formales, puede basarse en la plantilla que les mandé yo, lo pueden escribir ustedes, ¿ya? Acá están los criterios de evaluación, que era la creatividad e innovación del prototipo, la viabilidad, que en el fondo es súper importante en el pensamiento convergente, ahí se habla de la factibilidad, es decir, se podrá hacer, es realista, se hicieron restricciones, ya, la reflexión, ya, es decir, si el equipo analizó los factores clave, los problemas potenciales que tienen que ver ahí, cuando fue y analizó si el prototipo era válido, con qué yo lo iba a medir, estrategias de validación de ajuste. Acá habla de plan lógico y bien estructurado para probar el prototipo. Entonces, a ver, para que no caigamos en esto de que después uno hace un trabajo muy desarrollado, de muy buen nivel, chiquillas, para que no sea tan complejo para ustedes, lo importante es de que esté claro cómo lo van a medir. Y eso puede ser con una escala de apreciación, puede ser con una encuesta. eh, la idea es de que esté claro cómo se va a medir, pero no es necesario que hagan todo el estudio porque acá lo que ustedes sugieren para el caso no es el estudio aplicado porque en este momento es algo ficticio. Entonces, no es que ustedes apliquen ese estudio, sino que en el fondo propongan cómo se mediría, ¿ya? Y la calidad del informe está claro, está bien organizado, lo importante es de que esté ahí, más allá de responder todas las preguntas que había acá, que era, responde pregunta, responde pregunta, responde pregunta, es que esté problema, análisis del problema y después lo que tiene que ver con la ideación del prototipo, validación del prototipo, ajustes del prototipo y que esté en esas áreas organizadas, ¿ya?
y eso vale 25 puntos cada uno, ¿ya? Y en la calidad del informe se incluye lo que tiene que ver con APA, con uso de IA, que eso pueden colocarlo en los anexos o en la bibliografía, ¿ya? Entonces acá tiene que ver, a diferencia del anterior, que el 50% era formato, acá el 75% es contenido y el 25% es formato, ¿ya? No sé si con eso queda alguna duda, alguna consulta, y si no, para dejarlas libres para que puedan distribuir bien sus tiempos por el día de hoy y podamos trabajar. Adelante, Taía, ¿cómo se pronuncia? Sí, está bien. Profe, después yo tengo que hablar un temita con usted, chiquitito. Sí, no hay problema, sí, ahí cuando cerramos la grabación no hay inconveniente. Ya, no sé si alguien tiene una duda, pero de la EP, para que también yo las vaya liberando. Voy a quitar acá mi cámara para ahí poder conversarle. Profe, Adelante, tiene el micrófono abierto. Noelia, adelante. sí, usted dijo que habían mandado como una rúbrica de cómo podríamos hacerlo para no responder todas estas preguntas. Pero No, rúbrica es esto. Rúbrica, cuando hablamos de rúbrica, la rúbrica es la rúbrica que está en el aula virtual. sí, no, es que ¿Ya? no sabía cómo decirle, pero como una forma Plantilla, de esa, ya, la plantilla, plantilla. A ver, sí, pero veamos. no sé dónde encontrarla. ¿No te llegó a tu correo institucional? Voy a revisar. Ya, a ver, si no, Profe, y Noelia, tomándome ¿cuánto la es? atribución, Jara, Noelia, Jara. Jara, sí. profe, y tomándome la atribución, ¿usted no se la podría mandar a la Marian y así nos llegara todo más directo, por favor? Por WhatsApp, Mm, pero es muy informal eso. Ya sí, sí, sí puedo, pero vamos a hacer algo. Lo voy a publicar acá en el aula virtual, ¿les parece? Igual se lo voy a mandar a Marian, pero para que después esto no sea tan informal, lo voy a dejar publicado acá en los anuncios del docente, ¿les parece? ya. Sí. Igual después, en un ratito más, se lo mando por WhatsApp, pero es por la formalidad, ¿ya? Ya. Ya. Vamos acá. Todas declararon el equipo. Mientras yo estoy haciendo esto. Ya, si no hay más ese tema, voy a detener la grabación para poder hablar ahí con... Y se lo voy a mandar por aviso del docente y en un ratito más se lo mando también a Mariana, ¿ya? Pero lo que voy a hacer entonces, si esto, voy a detener la grabación. Ya, mientras tanto que yo estoy haciendo esto, si alguien quiere también